Empecemos con lo que es el delito de feminicidio establecido en nuestro país en el Código Penal peruano. Teniendo en cuenta ello, en el presente caso vamos a señalar los antecedentes. ¿Cómo es que en la actualidad se encuentra tipificado en el artículo 108b del Código Penal? Pero ¿cómo es que llega a tipificarse este delito de feminicidio? Para ello, vamos a señalar de manera concreta cuáles son esos antecedentes en el tiempo que ha venido modificándose, en algunos derogándose para llegar a la actualidad. Teniendo en cuenta ello, vamos a señalar los tratados internacionales. Entonces, en 1979 se crea lo que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Teniendo en cuenta ello, ya en 1994 se crea lo que es la Convención Belén do Pará. Gracias a esta convención es que por primera vez una mujer podía vivir libre de violencia. Estos tratados internacionales lo que buscan es la igualdad de trato en la sociedad respecto a los derechos de una mujer, ya sea en el ámbito laboral, el ámbito cultural, social, entre otros. Asimismo, para poder erradicar la violencia que venía surgiendo por muchísimo tiempo. Entonces, en el 2015, gracias a estas pautas que nos dan estos tratados internacionales, es que en nuestro país, en el Perú, se crea la ley 30364 y su reglamento. Y la ley 30364 define los términos básicos respecto a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Teniendo en cuenta ello, ya en el año 2018, a través del Decreto Supremo 1368, es que se crea un sistema integrado especializado de justicia. ¿Para qué? Para la protección, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Dentro de ello, evidentemente se encuentra el delito de feminicidio y entre otros delitos, como los delitos contra la libertad sexual, respecto a lo que es violencia física, psicológica, entre otros. Entonces, gracias a que se crea este decreto, es que el delito feminicidio es competencia de este sistema integrado y especializado de justicia, en el cual se encuentra lo que es el Poder Judicial, el Ministerio Público, Ministerio de Justicia y evidentemente también el Ministerio de la Mujer. Ellos le dan la competencia con una sola finalidad, de poder erradicar esa violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, si en el presente caso vamos a hablar respecto al delito de feminicidio, y sabemos muy bien que cada tipo penal tiene elementos. A través de estos elementos vamos a identificar si efectivamente estamos frente al delito de feminicidio o tal vez estamos frente al delito de homicidio o frente a otro delito. Entonces, cada delito tiene elementos para poder identificarlo si efectivamente estamos frente al delito analizado. Y en el presente caso, ¿cuál es lo que vamos a tocar? El delito de feminicidio, el cual se encuentra tipificado en el artículo 108b del Código Penal. Entonces, ¿qué es lo que señala el Código Penal?
El Código Penal señala, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 20 años, el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos. Entonces, vamos a tener que interpretar a través del elemento descriptivo y a través del elemento normativo. Y para ello debemos tener algunos conocimientos especializados, por así decirlo, para poder entender, encajar si efectivamente nos encontramos frente al delito de feminicidio. Entonces, para ello, previamente, vamos a señalar respecto a los principios y enfoques que están establecidos en la Ley 3364. ¿Por qué es importante que podamos señalar estos principios y enfoques? Pues nos va a ayudar a identificar si efectivamente estamos frente al delito de feminicidio cuando señalamos que el que mata a una mujer por su condición de tal. Entonces, en la Ley 3364, gracias a las pautas de los tratados internacionales que se crea esta ley define en un inicio principios y rectores para que sirvan para la interpretación y saber si efectivamente nos encontramos frente a la consumación del delito de feminicidio. Para ello se crea lo que es el principio de la igualdad y no discriminación. A través de este principio podemos entender de que lo que se busca con esta ley es que debe existir igualdad de trato respecto a los derechos y la dignidad de una mujer frente al varón. Un trato igualitario en el ámbito laboral, social, cultural y familiar. También nos menciona el principio de interés superior del niño. Con ello debemos entender de que el interés superior del niño debe prevalecer ante todo. Entonces, el Estado y las instituciones tienen que hacer prevalecer el derecho de un menor, de una niña o de un niño. Además, nos señala como principio la debida diligencia. ¿Qué quiere decir con la debida diligencia? De que estas instituciones, las que hemos señalado, tienen que actuar con la debida diligencia. Caso contrario, deben ser sancionados penalmente. Eso está establecido en la norma. Por ello también es que se han modificado algunos cambios en el Código Penal. Ahora también tenemos el principio de intervención inmediata. Ese principio señala de que si no actúan las instituciones competentes de manera inmediata, podría agravarse la situación. Pero si actuamos de manera inmediata, entonces se podría evitar, por ejemplo, el asesinato de una mujer. La sencillez y la oralidad, evidentemente, tiene que ser rápida y de manera sencilla, como para que puedan entender las partes, y evidentemente razonable. Entonces, teniendo en cuenta ello, estos principios van a servir ¿para qué? Para que nos puedan direccionar y entender si efectivamente nos encontramos frente al delito de feminicidio. De igual manera, los enfoques. Estos enfoques van a ir direccionados como el enfoque de género, la intergeneracional, el enfoque de integralidad, interculturalidad, el enfoque de derechos humanos y la interseccionalidad. Estos enfoques están direccionados a evitar, prevenir y sancionar e erradicar lo que es la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, nos van a guiar o van a buscar como finalidad
la igualdad de trato en la sociedad, sin ninguna clase de discriminación. Entonces, teniendo en cuenta ello, el enfoque de género, ¿qué implica? Implica reconocer que hay desigualdad entre hombres y mujeres. Eso está establecido en el Acuerdo Plenario 1/2011 en el Fundamento 10. Además nos dice que implica el acceso a los derechos básicos entre hombres y mujeres. Además señala que implica evaluar el impacto de la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Para qué? Para el diseño de estrategias de intervención orientadas ¿a qué? Al logro de la igualdad. ¿Y eso dónde está establecido? Pues en la norma, en esa misma ley 3364, en el artículo 3.1. Bueno, teniendo en cuenta todos esos conceptos, vamos a empezar respecto al tipo objetivo en el delito de feminicidio. Entonces, dentro del tipo objetivo, vamos a ver lo que corresponde a estereotipo de género, contextos, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico protegido, la conducta y los medios empleados. Entonces, veamos. ¿Qué entendemos por estereotipos de género? ¿Y por qué estamos mencionando estereotipos de género? Porque el matar a una mujer por su condición de tal implica el rompimiento de un estereotipo de género. Estaremos frente al delito de feminicidio si hemos roto ese estereotipo de género impuesta ¿por quién? Por la sociedad. Además, la casación 851/2018 puno en el fundamento 7.3 señala de que los estereotipos de género son reglas o ideas impuestas a las mujeres. Además, establece una relación de estereotipos de género impuestas por la sociedad. Claro que eso no es todo. Hay muchos estereotipos de género que fueron impuestos a una mujer, como por ejemplo, la mujer es posesión del varón, la mujer es un objeto sexual, la mujer debe ser sumisa, la mujer debe ser femenina, entre otros estereotipos. No lo señalo yo, ya ha sido reconocido por la Corte Suprema en la casación 851/2018 puno. Además, el Acuerdo Plenario 9/2019 en el Fundamento 20 hace una definición que se entiende respecto a lo que son estereotipos de género y hace una conceptualización respecto a la violencia contra la mujer por su condición de tal. Entonces, señala que lo masculino subordina a lo femenino o la mujer se subordina al varón. Entonces, estaremos frente al delito de feminicidio cuando se rompa estos estereotipos de género. Ahí se consuma el delito de feminicidio. Por ejemplo, cuando dice, la mujer es posesión del varón, pero yo ya no quiero estar con la persona y termino la relación. Y como es mi rol el no terminar yo la relación, y si lo hago, ¿qué hace? El hombre le da muerte. Cuando dice, la mujer es un objeto sexual, digamos que el varón quiere tener relaciones con la mujer y ella no desea. Y como no desea, pues lo asesina. O cuando señala que la mujer debe ser sumisa, debe ser femenina, entre otros. Si identificamos estos estereotipos de género y que se dio muerte a la mujer por el rompimiento de estos estereotipos de género impuestas por la sociedad, entonces estamos frente al delito de feminicidio. Entonces, vamos avanzando. Le señalé en el artículo 108b
de que será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal. Y señala en cualquiera de los siguientes contextos. Estos contextos que están señalados en este artículo los vamos a explicar. ¿Para qué sirven? Pues sirven evidentemente para poder identificar si bajo estos contextos se dio la muerte a la mujer. Si se le dio, por ejemplo, la muerte a la mujer y identificamos de que existía violencia familiar como antecedente, entonces eso nos lleva a que efectivamente estamos frente a un delito de feminicidio, pero evidentemente tenemos que identificar el rompimiento del estereotipo de género. Si ese estereotipo de género se dio bajo el contexto de coacción, hostigamiento y acoso sexual. Por ejemplo, Pablo quiere tener relaciones con María y lo persigue y le escribe y le llama y entre otros. Y ella no desea. Y como no quiere, ¿qué es lo que hace el chico o el muchacho? Lo mata. Hubo un rompimiento de estereotipo de género, claro. Como no quiso tener relaciones con él, entonces ahí estamos frente al delito de feminicidio. Cuando hablamos del contexto del abuso de poder o de la discriminación. En cualquiera de estos contextos tiene que encontrarse ese rompimiento del estereotipo de género para el delito de feminicidio. Muy bien, teniendo en cuenta ello, ahora señalemos quién vendría a ser el sujeto activo en el delito de feminicidio. Conforme hemos dado lectura al artículo 108b, el que mata a una mujer por su condición de tal. Cuando dice el que, se refiere a que puede ser una mujer o puede ser un varón. Eso lo señala el Código Penal, pero también tenemos un acuerdo plenario, ¿no? Y debo aclarar de que el acuerdo plenario 1/2016, en su fundamento 33, señala de que quien es el único que puede cometer el delito de feminicidio es solamente un varón. Entonces, pese a que establece el Código Penal de que puede cometer cualquiera el delito de feminicidio, puede ser una mujer o puede ser un varón, el acuerdo plenario aclara y dice: la única persona que puede cometer el delito de feminicidio es un varón, dice. Si bien es cierto que las jurisprudencias y los acuerdos plenarios no tienen carácter de ley, sin embargo, un juez puede apartarse de esa jurisprudencia, del acuerdo plenario, porque el acuerdo plenario es de aplicación obligatoria. Pero si identifica que hay un rompimiento de un estereotipo de género por una mujer, entonces el sujeto activo podría ser una mujer. En ese caso, el magistrado que sentencia por ese delito tendrá que realizar una fundamentación especial. Teniendo en cuenta ello, ya tenemos identificado que el sujeto activo puede ser solamente un varón conforme lo establece el acuerdo plenario 1/2016. Pero eso no es absoluto porque podrías también ser una mujer, pues puede apartarse y tener una fundamentación especial. Veamos un caso. El recurso de nulidad 2611 del 2014 a Purímac, a través de este recurso de nulidad, es condenado Juan Cuaresma. ¿Por qué? Juan Cuaresma vendría a ser el exconviviente de Marisol Lordán, quien es la agraviada, quien fue asesinada. ¿Cómo es que se consuma este delito? Juan Cuaresma quería volver con su exconviviente, con Marisol Lordán, porque ella se retira del hogar donde convivía con Juan Cuaresma. Entonces, él insistía, insistía y ella se negaba. No quería volver. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace Juan Cuaresma es que prepara un potente veneno y lo combina con gaseosa. ¿Para qué?
para que sea ingerido por Marisol Lorda, que es su ex conviviente. Es así como ella pierde la vida. De esa manera. Solamente, ¿por qué? Porque no quiso volver con Juan Cuaresma. Hemos identificado el rompimiento de un estereotipo de género. Claro, la mujer no puede negarse a volver con el varón. Tiene un rol, si el hombre quiere, ella tiene que volver. Como no quiso, lo mató. Entonces, ¿cómo es que es sentenciado? A él lo sentencian a 30 años de pena privativa de la libertad por el delito de feminicidio. El sujeto activo es identificado y el sujeto pasivo también. Y esto llega en recurso de nulidad a la Corte Suprema. ¿Y qué dice la Corte Suprema? Confirmamos que efectivamente estamos frente al delito de feminicidio. Ahora bien, ¿quién vendría a ser entonces el sujeto pasivo? Como ya hemos señalado en el ejemplo, el sujeto pasivo vendría a ser, en el presente delito, una mujer. Esto tiene agravantes. La norma señala de que si la víctima es asesinada por el rompimiento de un estereotipo de género, si era menor de edad, si se encontraba en estado de gestación, entre otros que establece el artículo 108b del Código Penal. La pena se va agravando. La pena privativa de la libertad es no menor de 30 años cuando se da un agravante. Pero, ¿qué pasa si se da dos agravantes? Digamos que estaba embarazada y encima era menor de edad. Cadena perpetua. Entonces, teniendo en cuenta ello, podemos ahora señalar un caso. Tenemos el caso de el recurso de nulidad 896-2020 de Lima Sur. Dice, Anthony Polinos vendría a ser el conviviente de Sherik Tuktu. El sujeto activo, Anthony, el sujeto pasivo, Sherik, su conviviente. ¿Cuál es la conducta? El sujeto estaba ebrio, ingresa al domicilio y le pide a su conviviente que le sirva la comida. Ella se niega porque se encontraba en estado de ebriedad y por haberse negado, la acuchilla. Entonces, en la sentencia se absuelve al acusado. ¿Pero qué creen? La Corte Suprema ha declarado nulo, porque en este caso hay un rompimiento de un estereotipo de género y entonces estamos frente a un delito de feminicidio. Razón por la cual es que se declara nulo y ordena que se realice un nuevo juicio. Teniendo en cuenta ello, después de haber establecido el sujeto activo, el sujeto pasivo, señalemos qué significa el elemento por su condición de tal. Eso es lo que señala el Código Penal, el que le da muerte a una mujer por su condición de tal. Entonces, podemos entender que la mujer rompe un estereotipo de género y por ello es asesinada. Esta definición, por su condición de tal, se encuentra en el recurso de nulidad 453-2019 y el acuerdo plenario también lo ha definido. Acuerdo plenario 9-2019, fundamento 20, por ejemplo, estereotipo de género, impuesta por la sociedad. La mujer es un objeto sexual del hombre. Entonces, cuando la mujer rompe ese estereotipo, María se niega a tener relaciones sexuales con Luis, quien es su pareja. ¿Y qué es lo que sucede? Es asesinada por romper ese estereotipo de género, esa conducta, ¿no?, impuesta por la sociedad a la mujer. Luis no soporta que María se niegue a tener relaciones con él y la asesina. Cuando yo pongo acá quién es su pareja, me pregunto, ¿necesariamente tiene que ser su pareja, su cónyuge, no sé, su amante, su saliente? ¿Necesariamente tiene que ser así? No necesariamente.
¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando un joven, por ejemplo, conoce a una chica que no es su conviviente, ni su enamorada, ni su saliente? Le gusta, consigue el número y la llama y la busca y quiere estar con ella, pero ella no desea tener contacto con él. Entonces, como ella se niega, razón por la cual él la busca y, por ejemplo, le puede echar gasolina y le prende fuego. Ahí estamos frente a un rompimiento de un estereotipo de género, claro. Estamos frente a un rompimiento de un estereotipo de género y ahí estamos frente al delito feminicidio. Y no necesariamente tenía una relación de cónyuge, conviviente, de enamorado. Aclarado ello, señalemos ahora cuál es el bien jurídico protegido en el delito de feminicidio. Sabemos que en el delito de homicidio, ¿qué es lo que se protege? Un bien jurídico protegido que es únicamente la vida. Pero si hablamos respecto al delito de feminicidio, nos señala el recurso de nulidad 453-2019, Lima Norte, en el fundamento 8, que tratándose de delitos de feminicidio, estamos frente a un delito de pluriofensivo, que quiere decir que se protege más de un bien jurídico. Entonces, ¿y cuáles serían esos bienes jurídicos? Aparte de la vida, la igualdad material. Entonces, ¿qué entendemos por la igualdad material? Pues es el derecho a no ser objeto de trato diferenciado, a no ser discriminado. Por ello es que en el delito de feminicidio hablaremos respecto al bien jurídico protegido, que es un delito pluriofensivo. Teniendo en cuenta ello, de que ya hemos tocado el tipo objetivo, señalemos ahora respecto al tipo subjetivo. En el delito de feminicidio estaremos frente a un delito doloso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que para que se consuma el delito de feminicidio respecto al sujeto activo, lo único que se requiere en el presente caso es que el sujeto se represente en el resultado. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos que el dolo es conocimiento y voluntad. Entonces, en el presente caso, si un muchacho le echa gasolina a una muchacha que no quiere tener contacto con él, que no quiere salir, que no quiere conocerlo, y solamente por eso le echa la gasolina, ¿qué se supone que se iba a producir? Le iba a asustar, le iba a dar, no sé, pues le iba a causar una pequeña lesión, evidentemente puede causarle la muerte. ¿Qué pasa cuando un enamorado descubre la infidelidad de su pareja? Y resulta que él no acepta esa conducta y utiliza un cuchillo y le corta el cuello. ¿Qué se supone que se iba a producir ahí? Una pequeña lesión, un desangramiento, ¿qué se supone? Evidentemente es la muerte. Entonces, para que se pueda analizar en este caso respecto a la tipicidad subjetiva, el dolo, ¿no? La intención de matar por su condición de tal, el sujeto activo necesariamente se tiene que representar. Entonces, teniendo en cuenta ello, ¿qué se supone que debemos de analizar? En este caso se debe analizar el hecho objetivo de cada caso, el hecho objetivo que determina el dolo. Como les dije, si supuestamente yo le corto el cuello, definitivamente ahí se va a producir la muerte, se va a desangrar y se va a morir. Si le echo gasolina y le prendo fuego, definitivamente ahí también. Entonces la intención era de matar, no de darle un susto o una lección, un castigo leve, entre otros. No. Entonces vamos a tener que analizar el hecho objetivo, o sea, cómo ocurrieron los hechos objetivamente, de eso va a depender lo que es la tipicidad subjetiva. Por ejemplo, el recurso de nulidad 26
11-2014, Apurímac, Juan Cuaresma, que era su exconviviente, compra un potente veneno y lo combina con gaseosa. ¿Para qué? Para que ella se lo tome. Marisol, que era su exconviviente, que se negaba a volver con él. ¿Qué se supone que se iba a producir ahí? Evidentemente la muerte. Esa era la intención. Entonces, para poder analizar la tipicidad subjetiva en este tipo de delitos, tenemos que necesariamente analizar el hecho objetivo de cada caso. ¿Cómo es que realmente ocurrió? El expediente 02751-2018 señala de que Carlos Hualpa Vaca, sujeto activo, en este caso Evi Lisset Ágreda, ¿se acuerdan del caso Evi Lisset Ágreda? Ella se niega a tener una relación sentimental con el sujeto activo. ¿Y qué es lo que sucede? Le rocea gasolina contenida en una botella de litro en todo el cuerpo y le prende fuego con un fósforo. Entonces, eso necesariamente, la intención era de querer matar, por más que lamentablemente diga, por más que él diga de que yo solo quería asustarle, yo no lo quería matar, yo solo quería darle una lección, entre otros. Pero es que ese hecho que realiza el sujeto activo no puede ser pues solamente para asustarlo o para crearle unas lesiones leves. Imposible. Asimismo, el recurso de nulidad 3426-2014, el sujeto activo Picoy Melgarejo y el sujeto pasivo Estela Artega, ella expulsa a su ex conviviente de su casa, por ese motivo él reacciona violentamente. Entonces, ¿qué es lo que hace Picoy Melgarejo? Dice. El sujeto la deriva, le sujeta de su cuello ferozmente hasta asfixiarla. Este hecho, objetivamente analizado, ¿qué se supone que quería hacer el sujeto activo o su pareja de Estela? ¿Qué se supone que quería que se produciera si le está asfixiándolo? El siguiente paso es que se asfixie, se quede sin aire y se muera. A él, por ejemplo, en el caso de Evi Ágreda, le dieron 35 años de pena privativa de libertad y en este caso también es sentenciado. Cuando hablamos, por ejemplo, el sujeto activo en otro caso, la golpea en múltiples ocasiones, luego la ahorca y termina por asfixiarla, dice. En el recurso de nulidad 1257-2015 Lima. El Luis a Ana dice, la víctima se niega a abortar y le exige manutención a su pareja, quien reacciona violentamente. Entonces, definitivamente hay un rompimiento de un estereotipo de género. En este caso, el abuso de poder, en el que le ordena de que tiene que abortar porque no hay para pasarle pensión, no le va a pasar pensión. Entonces, ¿qué hace? La mata. La golpea primero, dicen los hechos, luego la ahorca y termina por asfixiarla. Díganme si estos hechos, analizados, ¿a dónde nos llevan? ¿A realizar solamente lesiones, un susto, obligarla? No, pues, lamentablemente eso va a terminar con la muerte de la mujer. Entonces, para poder identificar en el delito de feminicidio, respecto a la tipicidad subjetiva, tenemos que analizar bajo qué contexto se dieron los hechos. Muy bien, teniendo en cuenta ello, le señalé de manera clara, concreta, para poder entender el delito de feminicidio, que en la actualidad se encuentra ya establecido claramente en nuestra norma penal. Entonces, para culminar, les voy a hablar respecto a la prueba en el delito de feminicidio. El acuerdo plenario 2/2005 habla respecto a la declaración de la agraviada. Señala de que aun cuando sea el único testigo de los hechos, dice tesis unos tesis nullus, quiere decir, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y por ende
virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado. Siempre y cuando, dice ese acuerdo plenario, no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Pese a que es el único testigo de los hechos, no solamente en el delito de feminicidio, también puede ser en los delitos contra la libertad sexual, actos contra el pudor, entre otros delitos, respecto a la declaración de la víctima. Dice, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. ¿Cuáles son esas garantías de certeza que darían a la declaración de la víctima? Dice, no debe existir ausencia de incredibilidad subjetiva. Mejor dicho, en este caso, si se prueba de que la agraviada ha mentido por razones tal vez de odio, resentimiento, enemistad u otros, en ese caso definitivamente va a ser difícil de corroborar su declaración con otros medios probatorios. Entonces, no debe existir el odio, el resentimiento, la enemistad u otros que invaliden esa declaración. Y obviamente ese acuerdo plenario es de obligatorio cumplimiento. Si un juez, un colegiado se aparta, entonces tiene que tener una especial fundamentación del por qué se está apartándose, pese a que se ha acreditado el odio, el resentimiento o la enemistad u otros motivos que dieron la declaración de la víctima. Asimismo, señala de que la verosimilitud, o sea, la coherencia y la solidez de la propia declaración y está rodeado de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. ¿Qué nos dice con ello? Nos señala de que si en la declaración de la presunta agraviada encontramos que dice una cosa al inicio, después dice otra cosa al final, se contradice, dice una cosa, dice otra y entre otros. Esa declaración podrá ser corroborada con otros elementos de manera periférica, de carácter objetivo y que le doten, ¿no?, la aptitud probatoria, no pues. Y obviamente tiene que existir la persistencia en la incriminación. Pero yo menciono, ¿no?, por eso la declaración de un agraviado. ¿Por qué menciono eso? Si bien es cierto, es un delito gravísimo y que quien comete realmente, en todo caso, debe ser sancionado, pero también hay hechos de que no habrían sucedido y que lamentablemente a veces los magistrados, teniendo el acuerdo plenario, si se apartan, no tienen ninguna fundamentación especial. Y evidentemente la declaración de una agraviada tiene que corroborarse en este caso de feminicidio con otros medios probatorios, como el examen psicológico, psiquiátrico del imputado, los antecedentes, las denuncias o testimoniales, que a lo mejor sufría de violencia. Entonces, esas cosas nos va a llevar, evidentemente, a que efectivamente se habría cometido el delito de feminicidio. Esos testimonios o documentos que corroboren esa declaración importante que va a dar, porque a veces es el único testigo, la agraviada. Y así como las testimoniales, documentos que puedan corroborar las amenazas o las intimidaciones. A veces hay unas amenazas y testigos escuchan y al poco tiempo aparece muerta la mujer. Entonces, esos medios probatorios van a corroborar la declaración de una agraviada. Claro, en este caso estamos hablando en tentativa de feminicidio, obvio, ¿no? Porque si se le dio la muerte, pues no va a dar su declaración, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta ello, estimados amigos, hemos concluido respecto al delito de feminicidio.